Bueno, muchachos, gracias por conectarse, por estar. Quería compartirles, creo que hace 15 días que estábamos como hablando un poquito pues de, de Primera de Juan 1. No sé si se acuerdan que habíamos hablado pues de realmente aprender a vivir como en esa luz. Voy a volverlo a leer como para retomarlo. Primera de Juan 1, desde el versículo 5 hasta el 10, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Seguimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y creo que hablábamos pues de que necesitamos reconocer que hemos pecado. Creo que realmente en este tema de la sexualidad, hablando pues ya del tema que nos compete hoy, creo que todos nosotros realmente necesitamos entender que la sexualidad hace parte de nuestra vida y que, como lo decía ahorita en la oración, que esa santidad, que esa sexualidad tiene que vivirse de manera santa también, que no es algo no más que, bueno, sí, hace parte de nosotros como seres humanos y pues a todos se nos para, todos eyaculamos, todos los hombres pues tenemos pensamientos, deseos, pasiones, que no es solamente como un deseo o algo natural de la carne, sino que también fue diseñado por Dios, ¿ya? Y al ser diseñado por Dios, la sexualidad como tal es buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho Dios es bueno, lo dice Génesis 1. Entonces tenemos que entender que nuestra sexualidad realmente es un beneficio o un don o una benevolencia, por así decirlo, de Dios. Es algo que en nosotros o que para nosotros es bueno. Y es bueno cuando se hace de la manera en la que Dios quiere que se haga, o de la manera en la que Dios quiere que nosotros caminemos y nos desarrollemos pues frente a la sexualidad. ¿Qué pasa? Que por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestra misma curiosidad, pues hay muchas personas que realmente tienen problemas en su sexualidad porque descubrieron la masturbación desde muy jóvenes y no han podido salir de eso, porque desde muy temprana edad tuvieron relaciones con otras personas y eso les abrió pues esa puerta de posibilidad, por así decirlo. Yo recuerdo que alguna vez hablaba con alguien y me decía, llorando me decía que para él era muy duro porque siempre que hablaban de sexualidad, él tenía un problema pues con la masturbación y la pornografía. Y me decía que para él era muy duro porque siempre que hablaban de sexualidad, él se sentía vulnerado porque la primera vez que él tuvo una relación sexual fue porque su tío con engaño se lo llevó con prostíbulo. Y se lo llevó y literalmente como que lo metió pues al prostíbulo y le dijo como que bueno, mijo, hoy va a debutar. Y él como que con el temor y todo pues se dejó llevar por una señora y la señora pues le hizo y le deshizo. Y realmente él sufría porque él decía que él no quería perder su virginidad así, pero que como estaba tan joven, creo que tenía como 13, 14 años, como estaba tan joven en el tiempo pues que perdió la virginidad, pues no tenía la suficiente madurez para decirle a su tío que no.
y lo que hizo fue dejarse llevar. Y que a partir de allí toda su vida se había visto afectada, porque siempre que le hablaban de sexualidad, de vivir una vida en obediencia pues frente a la sexualidad, siempre recordaba que él ya no era virgen, no porque hubiese querido, sino más bien porque fue como un acto pues de su familia de llevarlo a ser hombre. Y ese es como el gran problema, ¿no? Que siempre se dice que uno es hombre o que uno se vuelve hombre cuando tiene su primera relación. En el desarrollo pues físico, pues uno se vuelve hombre cuando sus hormonas empiezan a cambiar, empieza a salir su vello púbico, el vello facial, el de las axilas y demás. Y obviamente hay muchos otros cambios corporales en el hombre, como los deseos, como que realmente, y yo sé que eso nos pasa a todos, hablando pues sin tapujos, que uno de niño se levanta parolo, por así decirlo, o erecto, y es normal, pero llega una etapa en donde uno empieza a preguntarse ¿y por qué amanezco así? Y entonces ya empieza uno a tocarse y demás, y bueno, descubre la masturbación, y de ahí para allá pues toda la implicación pues que tiene en su momento cuando uno llega a la fe, porque también hay que decirlo, de que hay muchas personas que no le dan la importancia real porque sienten que no le hacen daño a nadie y que pueden vivir una vida tranquila teniendo pues teniendo una vida también en masturbación y en pornografía. Pero hablando pues del tema que nos compete, eso hace parte de los deseos y los placeres de la carne y de la inmoralidad sexual que realmente aborrece Dios. No es que Dios simplemente quiera que nosotros nos quitemos eso y ya, no, la palabra enseña que son de las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque van en contra de los principios que Él ya estableció desde un principio. Y creo que nosotros debemos entender eso. La sexualidad es buena. Lo malo es la manera en que nosotros hemos aprendido de ella o la hemos desarrollado. Y llevar eso a la luz pues es complejo. Entender que en nuestra sexualidad en muchas ocasiones hemos pecado, y no hablando solo de los actos como la masturbación, como el ver pornografía, sino también en sentir deseos o pensar más allá de una mujer o tener esos pensamientos pues digamos sí, como de sexualidad o sexual pues referente a una persona, pues hablando pues entendiendo que todos aquí somos hombres, en este caso sería una mujer. Entonces pienso que realmente entender es el primer paso. El primer paso que nosotros tenemos que entender hoy, o lo primero que tenemos que llevar a la luz, es que todos, sea por hecho, o por acción, o sea por pensamiento, hemos pecado y hemos cometido errores en nuestra sexualidad. Le hemos dado rienda suelta a algunos pensamientos y algunos deseos pues de eso. Eso es lo primero. La palabra dice que para aprender a vivir en la luz tenemos que exponer eso que está en oscuridad, ¿verdad? Lo segundo es que Dios no ignora esa lucha, pero tampoco la minimiza. ¿Qué quiero decir? Que Dios no simplemente dice como que, pero es que eso es algo, o es lo que uno a veces piensa, eso es algo que nos pasa a todos. Y uno minimiza eso. Pues que tener de vez en cuando un pensamiento, lo que hablábamos esta semana pues con el muchacho este que mandó Felipe al grupo, para los que vieron pues la enseñanza, pues uno llegaría a pensar que eso es natural y que le puede pasar a cualquier hombre, ¿cierto? Entonces, como es natural y le puede pasar a cualquiera, uno lo minimiza, pero no es así. Realmente la sexualidad es algo que es importante para Dios, y como es importante, pues Él no lo minimiza. ¿Y por qué es importante para Dios? Porque realmente la sexualidad al final hace parte del plan de Dios con la humanidad, haciéndolos hombre y mujer.
haciéndolos realmente personas que se pueden casar y vivir una vida pues en matrimonio, un matrimonio estable y que puedan desarrollarse pues en esa área. Entonces lo primero es eso, que Dios no ignora esa lucha. No es que diga Dios, bueno, eso es algo que le pasa a toda la humanidad y ya te perdono y ya está, sino que realmente es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en esa santidad y en ese respeto pues también hacia Dios en nuestra vida sexual. Lo segundo es que la masturbación y la pornografía no son solo hábitos físicos, no es solo algo que yo hago desde mi carne, sino que en muchas ocasiones, por no decir que en todas, son cadenas que realmente oscurecen nuestra mente. Y oscurecen nuestra mente porque desdibujan realmente el plan de Dios que tiene para nosotros, porque hacen que nosotros perdamos esa autoestima o ese valor que Dios, y yo sé que eso nos pasa a todos. Cuando yo practicaba la masturbación, una de las cosas que realmente me frustraba mucho era pensar que Dios ya no podía hacer nada conmigo en esa área. Era decirle a Dios que como que yo me sentía bien en muchas áreas de mi vida, cumpliendo muchos sueños y haciendo muchas cosas, pero en esa área pues ya definitivamente no, Dios no podía, por así decirlo, meterse. No porque no pudiera meterse, sino porque yo sentía que eso ya iba a estar conmigo hasta el final de los días. Y eso desdibujó mucho esa autoestima que yo tenía o esa percepción que yo tenía de mí en ese área. Ya era una cadena que oscurecía mi mente, pero también era algo que debilitaba mi espíritu, porque cada vez que yo cometía el error o cada vez que yo me masturbaba o veía pornografía, lo que realmente pasaba era que yo me alejaba de Dios. Y yo sentía que no podía presentarme delante de Dios como quería, porque sentía que eso estaba ahí y me daba mucha vergüenza. Y yo sé que a todos nos ha pasado que nos sentimos muy avergonzados cuando sentimos esas cosas o cuando realmente pensamos o actuamos de esa manera pues en nuestra vida, tomando las decisiones que tomamos en nuestra vida sexual. Digamos que una de mis ventajas, por así decirlo, fue que yo hasta el día de mi matrimonio fui virgen, ¿ya? Yo no tuve relaciones sexuales, pero la masturbación y la pornografía era una cosa muy fuerte en mí. En el caso de los que ya no son vírgenes, que han tenido relaciones sexuales con otras mujeres, me imagino que debe ser más fuerte todavía. Y no solamente me imagino, sé, porque realmente ahora que yo estoy casado y ya descubrí qué es la sexualidad dentro del matrimonio, pues uno se da cuenta que el enemigo sabe cómo atacar y cómo llevarlo a tener pensamientos que no son conformes a los pensamientos de Cristo o a la voluntad de Dios. Pues eso debilita nuestro espíritu, y no solamente debilita y oscurece, sino que también distorsiona nuestra manera de percibir la sexualidad. Una de las cosas que yo, y creo que todos lo hemos visto, no sé si alguno lo ha llegado como a pensar, pero cuando uno es esclavo de la pornografía, uno cree que el sexo es así, que el sexo se demora media hora, 40 minutos, que uno tiene que tener pues el pene súper grande y erecto todo el tiempo. ¿Qué otra cosa? En las diferentes posiciones, sí, dentro de la relación sexual como tal. Y entonces si la mujer no grita, entonces no le estoy dando placer, y entonces que hay que pegarle para que sienta más deseo y ese tipo de cosas. Realmente eso distorsiona lo que realmente Dios diseñó como sexo, ¿ya? Algo que le decía en otro momento, compartiendo un mensaje similar pues con algunos chicos, yo les decía que es fuerte ese tema, porque realmente nosotros en muchas ocasiones tenemos la tendencia de cosificar a la mujer. Y digo cosificar en el sentido de volverlo una cosa
que solo satisface nuestros deseos y no pensamos en ella, cuando ambos somos los que sentimos. Y en muchas ocasiones uno solo quiere venirse y pues, y como les digo, en el tema pues de la pornografía, uno ve eso, o sea, que prácticamente la mujer se vuelve un juguete o algo material, aunque no es algo material, se vuelve algo material, algo con lo que uno puede hacer y deshacer y ya, hasta que uno se sienta complacido y ya está. Y no, la palabra enseña que realmente ambos, y la misma, creo que es Efesios, si no estoy mal, si no me equivoco, si luego le regalaré la cita, pero dice que uno debe amar a la esposa como Cristo amó la iglesia, y no solamente amar a la esposa diciéndole te amo, sino también en esa área sexual, y no solamente guardándome de no caer en la pornografía, en la masturbación, cuando nos casemos pues en el adulterio y demás, sino también entendiendo que ella es una persona que siente, y que como siente pues en el sexo puntualmente ambos tenemos que realmente satisfacer esa necesidad, porque si no estamos jodidos. Y eso es una cosa que hace la pornografía y toda la inmoralidad sexual, distorsionar lo que Dios diseñó para el amor, para el cuerpo y para la sexualidad puntualmente. Con todo esto, yo creo que una de las cosas que debemos sí o sí entender es que cada uno de nosotros debe experimentar un arrepentimiento real. Y el arrepentimiento real no es que hoy me arrepentí y no lo volví a hacer nunca más en mi vida, porque eso no funciona así, sino más bien entender que todos los días mi sexualidad debe llevarse a Cristo, que todos los días mis pensamientos debo crucificarlos, que todos los días mis deseos debo crucificarlos. La palabra dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, creo que es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pues realmente eso es lo que pasa. Nosotros debemos crucificar esos deseos y esas pasiones. ¿Listo? Y lo tercero y último que les quiero compartir es que salir de ese ciclo, de esa rutina o de eso, tiene también que ver con entender que Jesús nos limpia y nos restaura. Que Jesús está allí, y lo leíamos ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. No solamente para hacernos sentir libres, sino también para liberarnos o para limpiarnos de esa impureza y de ese deseo. ¿Por qué se los digo? Porque es posible alcanzar esa libertad también. Yo sé que a veces uno se siente nublado, pero es posible. Es posible avanzar, es posible crecer y es posible llevar una vida sexual, hablando pues de la sexualidad, en santidad, en determinación, en entender que esa área sexual o esa área también le pertenece a Jesús. Como le pertenece a Jesús, pues nosotros la debemos crucificar con Él para vivir vidas plenas. Tips que pueden hacer, siempre digo lo mismo: romper el silencio. Realmente el enemigo lo que hace nomás es oscurecer el plano y pensar que esto tenemos que vivirlo solo, pero no estamos solos, nunca hemos estado solos, entonces uno puede hablarlo. Lo segundo es lo que les digo, confesarlo y empezar a caminar en ese cambio. Empezar a caminar, no es saltar, no es catapultarse al cambio, es empezar a caminar en esa transformación. Y buscar, lo tercero, una comunidad o una red de apoyo, que es lo que estamos haciendo aquí. Cuando yo le estaba pidiendo a Dios pues por ustedes y les decía que realmente sentía que es algo con lo que todos están luchando, y hay mucha gente que está luchando en silencio y demás, yo me daba cuenta que lo que más se necesita es entender que podemos hablarlo en comunidad sin tabúes, pero con todo el respeto
y con toda la responsabilidad del caso, con la madurez, con la madurez correcta. Uno puede hacer chistes, podemos burlarnos, podemos hablar de cosas, bueno, aunque no podemos hablar de cosas de doble sentido, la palabra dice que nosotros solo debemos pensar lo que es bueno, lo que es correcto y demás. Pero yo sé que en el proceso pues uno va a estar en esa transformación. Pero aunque podemos hacer ese tipo de cosas, de hablar con burla, de todas esas cosas, porque al final eso como que aliviana la carga, tenemos que entender que es algo que nosotros debemos aprender a vencer. Y que lo tenemos que vencer con Cristo y que no estamos solos para vencerlos. Esta comunidad se crea para eso. Se llama Cero Caídas Club, no porque no vayamos a caer nunca, sino porque nuestra tarea es entender que en algún momento de nuestra vida realmente vamos a poder hablar de esto en la libertad que Cristo nos dio. ¿Listo? Otros tips, lo que hablábamos con Alex y con Brian el otro día: dormir bien, hacer ejercicios, ocupar la mente. Pero eso lo voy a desarrollar pues en la próxima vez que nos veamos, como para que lo dejemos allí y podamos hacer buenos ejercicios pues de eso también. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Oremos entonces. ¿Vas a dejarlo grabando mientras oro? ¿Lo pauso ya? Pues sí. O como quiera, ¿no? Que cada uno ore en su casa.